Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Hoy es viernes 25 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Capturado en Aruba el general Hugo Carvajal, entre comillas amigo sincero, comillas de las FARC, su financiador y ficha clave del cartel de los soles y de toda esta historia y del narcotráfico, por supuesto, del narcotráfico enquistado en las altas esferas del gobierno de Chávez. Nos da la sensación de que los gringos resolvieron ponerse serios y están tomando una decisión supremamente importante. Chávez en su impotencia, Maduro, en su impotencia dice que pondrá toda la fuerza del Estado para recuperar a este personaje secuestrado. Pero los Estados Unidos no van a dar su brazo a torcer. El señor Hugo Carvajal era la pieza clave del fenómeno narco-paramilitar en Venezuela, amigo y cercano a las FARC. Y me parece que es una señal clara a las FARC. Es decir, este tema del narcotráfico es un tema que tratamos a fondo y que lo tratamos de verdad. Colombia le hizo a los Estados Unidos la payasada de Walid Macled, con el que pasó lo que habíamos dicho, que no volvería a mirar la luz del sol. Así pues que Hugo Carvajal, quien había sido designado cónsul de Venezuela en Aruba, pero no había recibido el beneplácito de ese país. La tesis jurídica de Aruba es que mientras no haya beneplácito aceptado, no hay en realidad un vínculo jurídico con la persona que va a desempeñar un cargo diplomático. Sea de ello lo que fuere, Aruba actuó con la absoluta seguridad de que los americanos lo respaldarían en caso de cualquier emergencia por la extradición de Hugo Carvajal, amigo sincero de las FARC, el hombre clave del cartel de los soles, del narcotráfico, y esto nos parece que es un mensaje claro a las FARC. Tenemos que poner de presente el ataque de la Fuerza Aérea Colombiana a dos campamentos de las FARC, en el Meta y en Arauca. En el Meta dieron de baja 5 guerrilleros, y en Arauca, entre Fortul y Tame, también volvieron pedazos un campamento de las FARC. Como siempre, la Fuerza Aérea Colombiana, la que combate, y a la que están dejando sin recursos, porque, según tenemos noticias, la movilidad del Ejército de Colombia se ha habido disminuida gravísimamente por la pérdida, la vetustez, la falta de mantenimiento del equipo aéreo de transporte de tropa. La emergencia en el Putumayo, de la que dijo el general Asprilla que no valía la pena. Eso había sido ahí una cosita chiquita que no tenía importancia. Tiene en vilo toda esa región del país. Ya son 29 las tractomulas cargadas de petróleo que han sido obligadas a aligerarse de su carga para tirarla en los zanjones de las carreteras y en las quebradas que conducen a los ríos y en los ríos que conducen a los ríos mayores del Putumayo. La situación es gravísima. Bueno, estamos en las consecuencias del Campeonato Mundial de Fútbol. A Jorge Luis Pinto no le aceptaron su propuesta en Costa Rica, y no solamente por el salario
del entrenador, sino por lo que el entrenador pidió para iniciar una tarea a fondo importante de recuperación del fútbol de Costa Rica, que tuvo tan brillante desempeño en el pasado mundial. En los Estados Unidos, unos colombianos organizados por, cómo iba a ser de otra manera, por el abogado Terry Collingsworth, el mismo de la Drummond. Este es especialista en estas cosas. Reunió 4.000 colombianos para que le hicieran una petición, una exigencia chiquita a Brands, para indemnizarlos por los daños que padecieron por los paramilitares. Los jueces de la Florida, por mayoría de la sala, dijeron que no son competentes para tratar ese tema. Collingsworth pues se quedó con los crespos hechos. El vicepresidente de la Cámara, Efraín Torres, del partido de la U, afirma que la mesa directiva respetará los derechos del Centro Democrático, los derechos de la oposición, que a nadie se va a silenciar y que se va a permitir una cosa insólita en Colombia, que el Parlamento parlamente. Otro accidente aéreo en el mundo. Una nave de Air Argelie que iba entre Burkina Faso y Argel se vino a tierra con 116 personas a bordo que murieron en su totalidad. El problema del Colegio de la ONU en la Franja de Gaza. La acusación inicial es contra Israel de un hecho atroz. Tirarle una bomba a un colegio donde están refugiados niños que no tienen otro refugio, pero Israel dice que está investigando porque cree que el hecho fue cometido por el grupo Hamas. Crisis política en Ucrania. El primer ministro ha renunciado y se verá muy pronto quién manda en Ucrania, quién tiene la mayoría, si el grupo prorruso o el grupo ucraniano que tiene origen en ese país y que quiere la independencia con respecto a Rusia. Sigue la guerra en Irak. Los sunitas destruyeron un santuario importantísimo en Mosul, una mezquita histórica en Mosul, eso en el avance de los suníes contra los chiitas. Irán trata de salir de la crisis que dejó Ahmadinejad. Ahmadinejad iba acabando con ese país y entonces ahora el nuevo presidente de Irán está tratando de resolver los problemas innumerables que dejó Ahmadinejad con su pésima gestión económica. Vengamos un minuto a Colombia para decirles que seguimos iguales en desigualdad. En el discurso de establecimiento del Parlamento colombiano el pasado 20 de julio, Santos dijo que esto era una maravilla y que estábamos avanzando en la lucha contra la desigualdad. La ONU saca las cifras. Estamos en el mismo deplorable 12º puesto en desigualdad. Esa es la verdad. Este gobierno es simplemente de los anuncios y los discursos. Las realidades vienen muy atrás. En el Brasil se ha presentado un hecho insólito. Tan pronto circuló la noticia de que es probable que a Dilma Rousseff no la reelijan, porque el pueblo brasilero está indignado con ella, empezaron a subir las acciones de Petrobras. Es decir, mientras más lejanas las posibilidades de reelección de la señora Rousseff, más alto el valor de las acciones de Petrobras. En el momento en que sea reelegida la señora Rousseff, estas acciones quedarán valiendo muy poco. Y en Hoy en la Historia recordaremos la batalla de Maracaibo. Un grande de nuestros héroes de la independencia, el almirante José Prudencio Padilla, libró esta batalla que fue ordenada por el general venezolano Mariano Montilla. Pues Padilla recibió grandes honores,
su sonada victoria en el lago de Maracaibo concluyó con la dominación española en toda esa región del país, y más adelante, quién sabe por qué, mal aconsejado, sería parte del complot contra el Libertador en la nefanda noche septembrina y sería fusilado. El almirante José Prudencio Padilla, nacido en Santa Marta y muerto, como dijimos, después de la conspiración de septiembre del año de 1828. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Volare, eso fue lo que las autoridades estadounidenses le dijeron al general venezolano Hugo Carvajal. Volare, se lo llevaron. Las autoridades estadounidenses, como usted bien decía al principio, en la introducción del programa, detuvieron al general venezolano Hugo Carvajal, quien se encontraba en Venezuela a punto de posicionarse como cónsul en Aruba, o escondido, ¿no? Esa era la idea, esconderse como cónsul en Aruba, con ese cargo diplomático. Bueno, no le funcionó. Él fue detenido acusado de narcotráfico y nexos con las FARC. Esta detención es, sin lugar a dudas, un llamado de atención a los narcoterroristas de las FARC, que no solo no quieren pagar un solo día de cárcel, sino que quieren salir de la negociación en La Habana con un pasaporte para el Congreso colombiano. Pero ¿quién es Hugo Carvajal? Este general, les cuento, fue muy cercano a Hugo Chávez. Tengo entendido que participó del primer golpe de Estado y fue acusado en el 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de colaborar con las actividades de narcotráfico de las FARC, junto a otras joyitas como son Rangel Silva, el exministro de Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, y Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Relaciones Interiores y gobernador también. Que se vayan preparando porque, bueno, ellos también están ahí en la lista. De modo que el haber sepultado en vida a Walid Maclet, ¿se acuerdan? El narcotraficante que destapó todo ese escándalo del cartel de los soles y a quien el presidente Juan Manuel Santos mandó a Venezuela a pesar de las peticiones de Estados Unidos de que lo mandaran a Estados Unidos. Bueno, pues decidió mandarlo a Venezuela, en donde lo callaron, lo enterraron en vida. Pues bueno, no ha funcionado porque el gobierno venezolano, con esto se demuestra que no solo es amigo de los narcoterroristas de las FARC, sino que son cómplices, promotores y protectores. La pregunta es cómo van a solucionar en la mesa de negociación de La Habana algo que hemos venido repitiendo en este programa infinidad de veces, y es el tema de la extradición. Esos señores que están en La Habana en estos momentos tienen pedidos de extradición. La pregunta es ¿qué va a pasar con esto a la vista de lo que le ocurrió a Hugo Carvajal? Monse, aquí hay dos datos muy importantes que le vamos a recordar a los oyentes. El general Hugo Carvajal es un enclave muy importante, fue un enclave muy importante del gobierno de Chávez para el apoyo a los narcoterroristas de las FARC, no solamente en lo que tiene que ver con el tráfico de droga, sino también con el apoyo terrorista. Hay que recordarle a los oyentes que el general Hugo Carvajal reemplazó a Ramón Rodríguez Chacín en el año 2002, luego del golpe que le habían hecho a Chávez, y fue ascendido a director de la Dirección de Inteligencia Militar en el año 2004. El general era el que conocía todo el movimiento de las FARC en la frontera con Colombia, era el encargado de dejar pasar los cargamentos que venían para las FARC por el puerto de Maracaibo, el cual controlaba con el también general Cliver Alcalá. Es un señor que tuvo unas relaciones muy cercanas también con Freddy Bernal, quien tuvo relaciones cercanas con las FARC, y Hugo Carvajal era el encargado directamente del gobierno de Chávez de manejar la relación con alias Iván Márquez, quien está ahora en la mesa de La Habana, y entonces deben estar temblando también, porque va a conocerse toda su información de tráfico de armas y de coca por esta frontera. No digo que temblando, pero con una idea clara, y es que los Estados Unidos insistirán en la extradición de estos bandidos por narcotráfico, porque son narcotraficantes en grande, todos ellos. El mayor de los narcotraficantes de las FARC, quién sabe quién será, se dice que puede ser alias
¿cómo se llama el hombre que llegó hace poco a las FARC? Y el gobierno de los Estados Unidos los pedirá en extradición. ¿Se atreverá Colombia a negarse a la extradición de estos sujetos? Si este Hugo Carvajal no hubiera caído en las Antillas neerlandesas, sino en Colombia, tengan la seguridad de que hubiera pasado como en el caso de Walid Makled. Es decir, que Colombia lo hubiera despachado a puerto seguro, y Walid Makled es un hombre que está desaparecido, liquidado personalmente, y no puede contar lo mucho que tiene para contar sobre el narcotráfico en la cúpula militar venezolana. Parece pues que los gringos se amarraron los pantalones. Obviamente esto no es iniciativa ni es una causa de un gobierno tan débil como el gobierno de Aruba. Esta es una causa del gobierno de los Estados Unidos. Así pues que Hugo Carvajal a cantar en todos los tonos de la escala musical, y si no canta, a estar dispuesto a quedarse en una cárcel de los Estados Unidos durante muchísimos años. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes, julio 25 del año 14, son las 6:20 de la mañana. Después de haber desaprovechado 4 años, el gobierno del presidente Juanpa se desplazó a Soledad Atlántico con el fin de hacerle frente a la sequía administrativa de su mandato. Como de costumbre, Santos, quien al parecer continúa en campaña, ofreció la apertura de 11 pozos y para mitigar el fenómeno de la sequía, por lo del Niño, ofrece 55.000 millones de pesos. Ante la dramática situación que cobija el pueblo samario, situación empeorada en La Guajira, en donde los líderes de los resguardos estiman que 3.000 niños han muerto por cuenta de la desnutrición, producto de la hambruna, y solo en Riohacha 18.000 están padeciendo de la misma. Y en la sola Guajira, la crisis humanitaria tiene ya a 37.000 niños padeciendo de hambre y desnutrición. El tema de la sequía hace metástasis en Yopal, Casanare, la guerra es por el agua, en el Chocó, la zona del mundo con mayor producción hídrica, no hay acueductos. Mientras tanto, el gobierno en pleno se desplaza hoy a Panamá, mientras en la plaza José Prudencio Padilla sus habitantes hacen rogativas. Y Juanpa de viaje. ¡Qué vergüenza! Juanpa de viaje no hizo absolutamente nada para prevenir una cosa que se sabía que llegaría con seguridad, que iba a ser esta sequía pavorosa que enfrenta la costa atlántica, que votó por el gobierno, de manera que está muy contenta con el gobierno. Hay que subrayar ese hecho. En el Chocó también, no hay una gota de agua, pero la gente del Chocó también votó por el gobierno, votó por Juanpa, de manera que se aguanten a Juanpa, quien está diciendo que no habrá racionamiento de energía, que hay suficiente cantidad de agua disponible para mantener en pleno funcionamiento las compañías energéticas. Eso dicen, y eso decían también en la época de César Gaviria. Ah, sí, el apagón. Claro, y eso han dicho siempre. Pero la situación es terrible. Lo que está padeciendo la costa atlántica no tiene nombre. Y hablaremos con Jorge Espinosa, nuestro antiguo compañero de trabajos aquí en La Hora de la Verdad, que fue enviado por RCN a Santa Marta para que de primera mano se hiciera cargo de la situación terrible que se está viviendo en esa ciudad.
Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:23 en la mañana nos vamos para el campo internacional y hoy tengo que informarles que lastimosamente la población de la Franja de Gaza vuelve a estremecerse por cuenta de un bombardeo en una de las 100 escuelas habilitadas por la ONU como refugio para más de 100.000 palestinos desplazados por el enfrentamiento que inició hace exactamente 19 días con Israel. En este incidente, en este nuevo bombardeo, según informaciones recientes, murieron 17 personas y más de 200 resultaron heridas. En Palestina, por una parte, se dice hasta ahora que todo hace parte de una nueva agresión de Israel, mientras que en Tel Aviv se indica que esta nueva tragedia se dio por cuenta de un cohete palestino caído en Gaza en su camino a atacar territorio israelí. Lo cierto es que mientras la administración del presidente Barack Obama resalta que este nuevo ataque pone de manifiesto la necesidad urgente de un alto al fuego, la guerra no para. Más de 100 palestinos han perdido la vida en menos de un mes y jamás el grupo terrorista palestino sigue armándose, construyendo túneles para llegar a Israel, mostrando su sed de venganza que es apoyada, entre otros países, por Irán, donde hoy el gobierno exige nuevamente la intervención inmediata de la comunidad internacional para poner fin a estos crímenes que, según dice el gobierno de Rouhani, Israel sigue cometiendo brutalmente contra Gaza. Ya que tocamos el tema de Irán, doctor Londoño, hay que adelantar porque este tema obviamente será prioritario y será necesario tratarlo en los próximos días. Hoy varias ONGs del mundo que defienden la libertad de expresión expresan su alerta máxima por la detención en Irán de 4 periodistas, 3 de ellos estadounidenses, en Teherán, la capital de Irán. La crisis de los medios de comunicación sigue siendo terrible. Lo que decía Hassan Rouhani, el nuevo presidente de Irán, es que esto iba a parar, pero miren lo que pasa al día de hoy. Nuevas detenciones de periodistas internacionales. Rouhani también, dicen los expertos, avanza muy poco en la lucha contra la inflación galopante. En Irán las cosas no mejoran. Sí se dice que hay varios avances por cuenta del programa nuclear que se está discutiendo con la Unión Europea y con representantes estadounidenses, pero la situación de la población de Irán es lamentable, sigue siendo así. Siguen diciendo que parecen los tiempos del señor Mahmoud Ahmadinejad, el tirano que gobernó Irán por tantos años, y esto es lo que vemos en el panorama internacional. Como le digo, doctor Londoño, y con su permiso, sí sería muy bueno, por cuestión de tiempo, pues tratarlo la otra semana, porque es un tema prioritario en el campo internacional. Entre las cosas que están tratando de corregir está la del consumo de energía de muy bajo octanaje. Están consumiendo una gasolina de bajísimo octanaje que produce una polución altísima. Mientras más alto es el octanaje, menor es la cantidad de polución. Entonces Ahmadinejad resolvió ahorrar en la calidad del combustible, disminuyó el octanaje y la gente está padeciendo verdaderos estragos en su salud. Esa puede ser la situación, eso fue lo que dejó el gobierno de Ahmadinejad, tanto que Rouhani está tratando de corregirlo. ¿Cómo será la situación? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues cerramos la semana hablando de las cifras reveladas en el informe sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mejor conocido como el PNUD. Cifras en las que Colombia no sale bien librada. Nuestro país quedó de número 12 con mayor desigualdad a nivel mundial. Y esto con cifras de Naciones Unidas, no con discursos como el del pasado 20 de julio, en el que el presidente Santos no tuvo reparos en afirmar que Colombia avanza hacia la paz con prosperidad social y que nuestro país se pone metas ambiciosas como las de ser la nación más educada de la región o erradicar la pobreza extrema. Parece que la cosa no va bien, no va tan bien como el discurso de Santos lo plantea, porque 4 años no le han bastado al presidente para que los indicadores sociales mejoren. A pesar de que el presidente dijo en el Congreso el 20 de julio que en desarrollo de una doctrina en la que ha creído desde hace mucho tiempo, que se denomina la tercera vía, de la que ya hemos hablado bastante aquí también en la hora de la verdad, pues dijo el presidente en ese momento que el gobierno ha probado que los grandes cambios se logran mejor con reformas bien pensadas y bien implementadas que con revoluciones o actos arbitrarios de poder, que lo que el gobierno busca es que todos los municipios queden conectados a la banda ancha de Internet, mientras se adelanta el más ambicioso programa de autopistas, que según él genera empleo y prosperidad.
Eso es equidad, exclamó Santos en su discurso, palabras que se las lleva el viento porque otra cosa es lo que dice en este momento el PNUD, que deja a Colombia en la casilla número 98 en materia de desarrollo humano. Es la misma casilla que ocupábamos el año pasado, no se avanza de 98 entre 187 países en desarrollo humano y, como le digo, de número 12 en mayor desigualdad a nivel mundial. Algunos de nuestros vecinos de casilla pues son Ecuador y digamos que los países con mayor desigualdad son Burundi, Burkina Faso, Eritrea, Sierra Leona, bueno, Chad, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo. Esos son algunos de los vecinos que están muy cerca en materia de desigualdad a la situación en la que está Colombia, y lo cierto, doctor Londoño, es que estamos ahí estancados y los discursos del presidente Santos se quedan en eso, en discursos 20 julieros. Y nunca mejor dicho, porque ese discurso lo pronunció el 20 de julio ante el Parlamento que inauguraba, y entonces dijo que íbamos muy bien en materia de equidad. Las Naciones Unidas lo corrigen y le dice, vamos terriblemente mal. Estamos en el puesto 12 entre los países más desiguales del mundo. Esa es la verdad. Como es la verdad que no tenemos agua y que la gente se está muriendo literalmente de sed en la costa atlántica sin que se hubiera construido un solo pozo, sin que se hubiera intentado un reservorio, sin que se hubiera hecho nada para prevenir los efectos de esta sequía demoledora. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La noticia que les he preparado para hoy es el interés que ha centrado el Consejo de Bogotá en los sobrecostos y retrasos de la construcción de la nueva sede para la Policía Metropolitana de Bogotá. La obra, a cargo de la firma constructora Castel Camel, por un valor de 43.000 millones de pesos, se encuentra inconclusa y tiene sobrecostos por más de 20.000 millones de pesos. Se calcula que necesita adiciones por 62.000 millones de pesos para ser finalizada. Inicialmente, la Contraloría centró sus investigaciones en las relaciones directas del general Janio León Riaño de la Policía Nacional y hermano de quien fuera el director general de la Policía, José Roberto León Riaño, con la constructora. La concejal del distrito de Bogotá, María Victoria Vargas Silva, manifestó en referencia al proceso de la construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá por parte del Fondo de Vigilancia de Seguridad de Bogotá, que todo huele muy mal. Las cifras reveladas por la concejal del Partido Liberal son las siguientes: un proceso que presenta 705 días de atraso, es decir, 23.5 meses, 8 gerentes, 39 subgerentes técnicos y 26 supervisores. El problema, doctor Londoño, es que la Superintendencia Financiera vigila a esta firma constructora Castel Camel porque tiene deudas por un valor de 30.000 millones de pesos. Huele a corrupción, doctor Londoño, en este contrato. De manera que el construir esa obra valía 43.000 millones de pesos. Y ahora, para terminarla, hay que poner 70 y tantos mil millones de pesos. Ah, no, eso está muy bien. Eso está muy bien. Esta administración de Bogotá y esta administración de la policía tiene que explicar esto con detenimiento. Esto no se puede quedar de ese tamaño, porque se trata de un verdadero escándalo, no solo por las cifras absolutas, sino relativas. Es decir, la cantidad de dinero que se necesita para terminar la obra es mayor que el dinero total por el cual se construyó la obra. Y el contratista está quebrado y tiene deudas por 30.000 millones de pesos. Mejor dicho, esto es espantoso. Esperamos que muy pronto la policía haga la claridad correspondiente o imponga las sanciones e inicie los juicios disciplinarios a que haya lugar. Estas eran, pues, las noticias del momento.